¿Quién hace la declaración de la renta en caso de fallecimiento del contribuyente? Una de las primeras preguntas que nos surgen es ¿qué obligaciones tenemos los herederos? Bueno, pues en un momento tan difícil como el fallecimiento de un ser querido, los herederos no podemos olvidar nuestras responsabilidades frente a la agencia tributaria. Imaginemos que el contribuyente ha fallecido en el año 2020. Claro, el periodo impositivo que habitualmente va del 1 de enero al 31 de diciembre, en este caso es menor al año natural. La finalización del periodo impositivo es justo el día del fallecimiento. Si el fallecido estaba obligado a realizar la declaración de la renta, por razones como las que hemos visto en otros vídeos, como que los rendimientos del trabajo sean superiores a 22.000 euros en caso de un pagador o a 14.000 en caso de dos pagadores cuando el segundo y tercero han pagado más de 1.500, o por ejemplo porque sea beneficiario del mínimo vital, en cualquier caso, si estaba obligado a realizar la declaración de la renta, esa obligación de tributar subsiste por las cuantías integradas recibidas y se tiene que hacer la declaración de la renta al año siguiente. ¿Y quiénes la realizan? Los herederos, a no ser que sea una herencia yacente, es decir, que todavía no esté aceptada y puedan hacerla ellos o a lo mejor un representante, el albacea, que puede haber sido nombrado por el fallecido todavía en vida o por el juez. Las modalidades de acceso para que podamos realizar la declaración de la renta en el programa de la agencia tributaria Renta Web, sabemos que eran tres: la de certificado electrónico de la persona fallecida, clave PIN o la referencia. Bueno, como los dos primeros son de la persona fallecida y son intransferibles, eran de ella, no podemos utilizarlos. Sin embargo, podemos obtener el número de referencia, pones el DNI o NIE y la fecha de validez del DNI, le das a continuar. Pone la casilla 505 de la declaración del año anterior del fallecido, porque no podemos entrar, hemos dicho, con clave, sino con referencia. Tomas ese importe, lo pones en la casilla que te dice y obtienes la referencia. Bueno, con esto ya podemos descargar los datos fiscales, confirmar el borrador o entregar la declaración. Te va a salir una pantalla que te dice que verifiques el domicilio fiscal del fallecido. Lo verificas, le das a ratificar. Esto es simplemente a nivel informativo. Le das a ratificar, ya te aparecen los servicios disponibles de los cuales nosotros vamos a coger el primero: borrador, declaración. Bueno, en los datos identificativos esto es muy importante. Hay que poner la fecha de fallecimiento y además dice, si desea que el programa solamente calcule la declaración individual del declarante, marque aquí. Para esto tenemos que saber, ¿podemos optar por la tributación individual y la conjunta con la declaración de la renta del fallecido? Pues claramente no se puede optar por la tributación conjunta. La declaración de una persona fallecida deberá presentarse en modalidad individual, salvo por supuesto que hubiera fallecido justo el 31 de diciembre. Si el fallecido es integrante de una unidad familiar, el resto de miembros pueden optar por la tributación conjunta, pero sin incluir las rentas del fallecido. Ya estábamos en el borrador de declaración y entonces lo que hemos dicho es que aquí, como sabemos, hemos aprendido que solamente puede optar por la tributación individual, tenemos que poner una X. Bueno, la siguiente pregunta que voy a responder es ¿qué ocurre con los bienes inmuebles que tenía el fallecido? Es una pregunta que me habéis hecho muchos en comentarios. Pues bien, imaginemos que un señor tiene la propiedad de su vivienda al 100% y que fallece el 9 de junio y que además sus herederos son sus dos hijos, que van a pasar a tener la propiedad al 50%. Cuando sus hijos realicen la declaración de la renta del padre, tienen que poner en la zona de bienes inmuebles por ese piso que ha estado en posesión y como propiedad de esa persona durante 160 días. Hay que incluirlo en la declaración de la renta del fallecido. Por su parte, además, cada uno de los hijos va a tener que incluir en su propia declaración de la renta la nueva propiedad del 50% de esa vivienda, mm, por el resto de días hasta 365 o 366 días del año. Es decir, en este caso, 205 días. Vamos a ver otro caso en el que esta persona que ha fallecido el 9 de junio está casada y tiene cada uno la propiedad del 50%. Cuando fallece, le deja a cada uno de sus hijos el 50% de su 50%, es decir, cada uno de sus hijos va a tener el 25%. ¿Pero por qué pongo nuda propiedad? Porque este señor ha dejado a su esposa
el usufructo del piso. Eso significa que hasta que la madre no fallezca, los hijos no pasarán a tener la propiedad, solamente tienen la nuda propiedad. Una vivienda se puede tener en propiedad, nuda propiedad y en usufructo. Cuando tienes tanto la nuda propiedad como el usufructo, tienes la propiedad. De tal forma que la esposa del fallecido tiene la propiedad de su 50% que ya previamente tenía y además tiene el usufructo, la posesión del 50%. Bueno, esto en días serían 160 días de propiedad que hay que incluir en la declaración de la renta del fallecido. Luego, los herederos no tienen que hacer absolutamente nada respecto a la nueva propiedad porque todavía no tienen la posesión, no tienen la propiedad completa, sino que la tiene su madre. Bueno, pues su madre tendrá que, esta señora tendrá que en su declaración de la renta incluir su propiedad del 50% y además el usufructo del 50% durante 205 días. Todo esto se refleja en el apartado de la declaración de la renta, renta web, en bienes inmuebles, en la relación de los bienes inmuebles. Aquí te he puesto un pantallazo en el que ves dónde se pone la propiedad, el porcentaje de propiedad y el porcentaje de usufructo. E incluso si está a disposición de la esposa, bueno, pues aparecerá ahí el número de días disponibles del contribuyente. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tenemos que incluir en la declaración del fallecido? Bueno, esto es muy sencillo, es como si hiciéramos cualquier otra declaración de la renta. Tenemos rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y luego el resto de deudas que se le adeudaran al fallecido y todo hasta la fecha del fallecimiento. Esto es lo que cambia, que no es hasta 31 de diciembre, sino solamente hasta la fecha del fallecimiento. ¿Qué ocurre respecto a las bonificaciones, las deducciones y los mínimos personales que tuviera derecho el fallecido? Bueno, pues esos se cuentan hasta el 31 de diciembre, cosa que es beneficiosa, no se prorratea por el número de días que ha vivido durante ese año, sino hasta el 31 de diciembre. Bueno, otra pregunta que me habéis hecho muchos es ¿qué documentación tengo que aportar? Bueno, pues si hay testamento o aceptación, los herederos de la persona fallecida tendrán que aportar el testamento y la escritura de adjudicación de herencia o la escritura de adjudicación de herencia. Y además, por supuesto, la fotocopia del DNI de la persona fallecida. En caso de ser necesario o que lo presente el representante, el albacea, bueno, pues tiene que aparecer la aceptación del nombramiento como albacea. Pero claro, si no hubiera aceptación ni testamento, entonces los herederos tendrán que ir al Registro General de Actos de Última Voluntad, que le da un certificado, y además adjuntarlo junto con la declaración firmada por los herederos indicando que no se ha aceptado la herencia. Pero aunque no hayan aceptado la herencia, la declaración de la renta tienen que realizarla. Bueno, otra pregunta muy típica. ¿Qué hacemos si la declaración sale a devolver? Bueno, pues tenemos que rellenar un modelo que es el H100, que puedo poner en la descripción el link para que llegues a él dentro de la página de la agencia tributaria. Y aquí la agencia tributaria distingue entre si lo que te tiene que devolver es de igual o menos de 2.000 euros o más de 2.000 euros. En caso de ser menor o igual a 2.000 euros la devolución a la que tenemos derecho, bueno, pues tenemos que adjuntar determinada documentación, que son el certificado de defunción, el libro de familia completo, el certificado de registro de últimas voluntades, el testamento, solo si figura en el certificado de últimas voluntades, y luego en el caso de que varios herederos, si hay varios herederos y se desea que el importe de la evolución sea abonado a uno de ellos, claro, el resto tienen que autorizar de forma firmando con la fotocopia y DNI de todos ellos para que solamente uno sea el que recibe la devolución.
Y por último, hace falta un certificado bancario de titularidad de la cuenta a nombre de las personas que van a cobrar la devolución. Bueno, en el caso de que la devolución sea de más de 2.000 euros, bueno, pues tenemos los mismos: certificado de función, libro de familia, certificado de registro de últimas voluntades, el testamento o acta notarial de la declaración de herederos. Y esto es nuevo: el justificante de haber declarado en el impuesto de sucesiones y donaciones el importe de la devolución. Y por último, lo mismo que antes, en el caso de existir varios herederos y que el medio de pago elegido sea la transferencia, pues un certificado bancario de la titularidad de la cuenta de todos. Siguiente pregunta. Si no sale a devolver, sino que tenemos que pagar, ¿cómo se hace eso y quién lo hace? Bueno, los herederos abonan su cuota en función de la proporción a su participación en la herencia. En este caso, por ejemplo, vemos que cada uno de los hijos ha recibido el 25%. Pues eso es la proporción que se hará a la hora de pagar el impuesto del IRPF. Bien, en caso de fallecimiento, Hacienda no permite el fraccionamiento del pago. Ya sabemos que normalmente nos permite pagar una parte en el plazo de la declaración de la renta, en junio, y otra en noviembre. Bueno, pues no se va a poder fraccionar el pago. Y por último, los herederos tienen que realizar el ingreso del importe a pagar a la agencia tributaria en una entidad financiera, y esa entidad financiera, ese banco, les va a proporcionar un número de referencia NRC que se pone en la declaración de la renta a la hora de presentarla. Ya sabemos qué hacer en el caso del fallecimiento de un contribuyente del IRPF respecto a la declaración de la renta. Este vídeo está hecho para la renta de 2020, pero nos valdría para cualquier año. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tenemos muchos más vídeos que pueden ayudarte.